Bienvenidos. En esta ocasión veremos alternativas a Loquendo con voces mucho más naturales para tus videos de cualquier temática. En la descripción les he dejado un link hacia esta página. Nos lleva a la página de Microsoft Azure. La tendremos ahí. Bajaremos un poco y tendremos el sintetizador Text-to-Speech. Esta aplicación está hecha con inteligencia artificial, así que las voces inclusive tienen acentos. Vamos a probar. Por ejemplo, aquí en el apartado lenguaje podemos elegir voces de diferentes nacionalidades con su respectivo acento. En este caso, probaremos de Español México. Tendremos para elegir una voz masculina y una voz femenina. Dalia y Jorge, probaremos ambas. Primero la de Dalia. Podemos elegir a qué velocidad queremos que lea, la dejaremos a la velocidad normal. Y su tono, al ser una voz de mujer, creo que regularle el tono muy grave no sería lo adecuado, así que vamos a reproducirlo como está. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. Pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el SSML, lenguaje de marcado de síntesis de voz, para... Bueno, ahí tenemos la voz de mujer y como vemos es muy realista. Ahora probemos la de Jorge. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. Pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el SSML, lenguaje de marcado de síntesis de voz, para controlar cómo suenan diferentes secciones del texto. Vemos que la voz es increíblemente realista. Además, podemos regular el tono de la voz del hombre para hacerla un poco más grave. Por ejemplo, aquí en tono lo podemos bajar hasta 76 para que no se deforme mucho y tenga una voz mucho más grave. A ver, escuchemos. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. Pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el SSML, lenguaje de marcado de síntesis de voz, para controlar cómo suenan diferentes secciones del texto. Como escucharon, la voz suena increíblemente realista y bastante bien, muy agradable al oído. Aparte de estas voces tenemos muchas otras, ¿no? Con su respectivo acento. Por ejemplo, de Paraguay tenemos a Mario y a Tania. Probemos la de Mario y veremos cómo suena su acento. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. Pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el SSML, lenguaje de marcado de síntesis de voz, para controlar cómo suenan diferentes secciones del texto. Haga clic en SSML para probar. Probemos otra. Probemos la voz colombiana. A Salomé. Vamos a dejar su tono normal y la reproducimos. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. Pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el... Muy bien. Ahora podemos utilizar esto para nuestros videos. Hay un inconveniente que para usar por completo estas voces para poder descargar tú el texto que escribes aquí, tienes que crearte una cuenta y pagar por las funcionalidades. Pero he encontrado una alternativa. Lo que tenemos que hacer es grabar el audio de nuestro escritorio mientras se reproduce lo que hemos escrito aquí. Y para eso les he dejado en la descripción un link para que puedan descargar este programita sencillo, no pesa mucho y es muy fácil de usar. En la parte final del video les enseñaré cómo utilizar este programita para poder grabar todo lo que ponemos en el sintetizador. Muy bien, estas voces también las podemos usar desde el navegador de Microsoft Edge. Deben descargar el navegador de Microsoft Edge, abrirlo
podemos poner un PDF, por ejemplo, que queremos que nos narre. Damos a anti-click y damos a leer en voz alta. El isla delete Dr. Moro. Que nos sale en un idioma extranjero, así que vamos acá donde dice opciones de voz. Tenemos la velocidad a la que queramos que lea. Y aquí nos pide elegir una voz. Y aquí nos salen todas estas voces de diferentes países. En español, solo encontramos unas cuantas. Por ejemplo, la de Elena, la de Laura, la de Pablo. Aunque estas tres no me parecen muy realistas que digamos. Por eso yo recomiendo usar la de Elena o Salomé, que son Elena de Argentina y Salomé de Colombia. Por ejemplo, probamos la de Elena. Seleccionamos y damos a play. Introducción. El 1 de febrero de 1887, el Lady Bain naufragó tras colisionar con un pecio cuando navegaba a 1 grado de latitud sur y 107 grados de longitud oeste. También, si se les hace muy pesado el acento, podemos elegir la voz de Dalia o Elvira, especialmente la de Dalia, la de Español México. Es una voz mucho más neutral y más agradable. Pueden escuchar. Oeste. El 5 de enero de 1888, es decir, 11 meses y 4 días después, mi tío Edward Prendick, un caballero muy reservado que zarpó de Callao a bordo de Lady Bunny que había sido dado por muerto, fue rescatado a 5 grados 3 minutos de latitud sur y 101 grados de longitud oeste en un pequeño bote, cuyo nombre era ilegible. Muy bien, esta es otra de las maneras en las cuales podemos usar las voces. Aquí podemos hacerlo sin pagar, ya que Microsoft Edge nos ofrece las voces gratis, pero solo nos ofrece las voces femeninas. Podemos ver, solo son voces de mujeres, solo Pablo, que sale aquí de hombre, pero no, su voz no es tan realista. Miren, podemos escucharla también. Ilegible, pero que al parecer perteneció a la desaparecida Goleta Ipecacuana. Como ven, no es muy agradable. Entonces, las otras voces, las que suenan bastante bien, están desde la página de Microsoft Azure. Pero como les comento, aquí cobra para utilizar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar todas estas voces? Ahora vamos con el programita que les dejé en la descripción. Grabadora de audio. Esta grabadora nos permitirá grabar el audio de nuestro ordenador. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escribir, o voy a copiar parte de este PDF. Primero voy a seleccionar la voz, voy a seleccionar la de con acento mexicano. Le doy a Jorge y le quiero bajar el tono un poco, lo que se me hace más agradable. Borro lo que está escrito aquí y pego lo del PDF. Ahora que ya tengo listo lo que quiero grabar, voy a abrir el programita, la grabadora. Esto ignórenlo, ¿cierto? A ustedes no les saldrá. Muy bien, entonces tendrán la grabadora. Vamos a la página y tenemos la grabadora aquí. Aquí en entrada de audio vamos a desplegar y vamos a marcar sonido del sistema. Ojo, sonido del sistema, no marquemos ninguna de estas. Sonido del sistema. Una vez hecho esto, en esta parte nos indica dónde se van a guardar nuestras grabaciones. Podemos cambiar. Damos clic en los 3 puntitos y yo lo quiero guardar en escritorio. Selecciono escritorio, creo una nueva carpeta. Puedo cambiarle el nombre a la carpeta. Selecciono la carpeta y le doy a aceptar. Y como ven, nos dice que se guardará en escritorio en la carpeta grabaciones. Una vez hecho eso, estamos listos para grabar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer primero es darle aquí a grabar. Una vez le hemos dado a grabar, nos saldrán estos numeritos y en la página le damos a reproducir. El 1 de febrero de 1887, el Lady Van naufragó tras colisionar con un pecio, cuando navegaba a 1 grado de latitud sur y 107 grados de longitud oeste. El 5 de enero de 1888, es decir, 11 meses y 4 días después, mi tío Edward Prendick,
un caballero muy reservado que zarpó de Callao a bordo del Bueno, ya una vez que terminemos de grabar, le vamos a dar a detener. Y aquí nos generará el archivo MP3. Esperemos que cargue y se nos habrá guardado en la carpeta grabaciones del escritorio. Vamos a escritorio, tenemos la carpeta grabaciones, la abrimos y aquí tenemos nuestro track. El track MP3, track 20. Damos doble clic. El 1 podremos de escuchar. febrero de 1887, el Lady Van naufragó tras colisionar con un pecio, cuando navegaba a 1 grado de latitud sur y 107 grados de longitud. Entonces esta es una manera con la cual podemos extraer los audios que queremos grabar de esta página sin crear una cuenta y pagar y todo lo demás. Muy bien, ahora con todo esto pueden realizar sus voces para sus videos, si es que no se animan a realizar un video con su voz o no les gusta su voz o quieren que una voz realista, sintética les narre algún libro, o mientras hacen algo esta voz va narrando algún PDF, alguna tarea, algo que quieran escuchar, lo pueden utilizar. Y también para los que tengan dudas con esta voz, normalmente pueden hacer un video en YouTube y monetizarlo, no tiene ningún derecho de autor en esa parte, así que con normalidad. Eso quería compartir con ustedes, así que espero que le den un buen uso. Hasta luego.